El psicoanálisis y su enseñanza, como lo dice el subtítulo del texto, es una comunicación que presentó Lacan a la Sociedad Francesa de Filosofía el 23 de febrero de 1957. Es importante tomar en cuenta estos datos porque sabemos muy bien que Lacan adaptaba su discurso según su audiencia y porque es importante localizar el momento específico de su enseñanza en el que está hablando, ¿no? Los primeros dos subtítulos que presenta aquí hablan de la cuestión que va a tratar, es decir, el psicoanálisis, lo que nos enseña, cómo enseñarlo. Sobre lo que enseña el psicoanálisis, el primer punto que menciona Lacan es que en el inconsciente ello habla. Y ese ello se trata, dice, de un sujeto en el sujeto trascendente al sujeto. A riesgo de ser demasiado obvio, hay que ir paso a paso para seguir esta argumentación. En primera instancia, pues, y al menos en este momento de su enseñanza, Lacan propone que hay un lugar, el inconsciente, donde ello habla. Si bien no sabemos bien qué significa el inconsciente y qué significa el ello, lo que queda claro es que no son lo mismo. A continuación, define Lacan el ello y dice que se trata de un sujeto en el sujeto. Este desdoblamiento, a mi parecer, implica, por una parte, que el primer sujeto en la frase no es el mismo que el segundo. Es decir, que el ello sería un sujeto, el primero, que está en otro sujeto, el segundo, y que por lo tanto, y siguiendo la misma lógica que con el inconsciente, podríamos entender como un lugar. No solo eso, sino que este primer sujeto le es trascendente al segundo. Por lo tanto, no se trata de un sujeto inmanente, sino que le es ajeno o externo al segundo sujeto. Otra enseñanza del psicoanálisis, según Lacan, consiste en el hecho de que decir que el síntoma es simbólico no es decirlo todo, sino que a partir de un momento, el narcisismo, en el que se separa lo imaginario de lo simbólico, se le dará al síntoma un uso de significante que lo distingue de su sentido natural. Además, hay una verdad del inconsciente que el síntoma expresa como una metonimia y por lo tanto a esa verdad habrá que encontrarla entre líneas. Y por último, que Freud se interrogó sobre la agente de esta verdad del inconsciente en lo que llamó el instinto de muerte. La siguiente enseñanza del psicoanálisis que presenta aquí Lacan está disfrazada de una interrogante o como de una denuncia a los psicoanalistas de su época. Dice o se pregunta: ¿es por recusar como impropia esta interrogación de Freud por lo que los psicoanalistas de hoy han desembocado en un ambientalismo declarado en contradicción con la contingencia que Freud asigna al objeto en el destino de las tendencias? Por una parte, es una parte de la pregunta, y han regresado al más primario egocentrismo en contrasentido con el estatuto de dependencia en que Freud reclasificó al yo. Dejando de lado la crítica, podemos extraer que para Lacan la tercera enseñanza del psicoanálisis es que el objeto es contingente con respecto al destino de las tendencias o de las pulsiones y que el yo tiene un estatuto de dependencia. A continuación, pasa Lacan al cómo enseñarlo, cómo enseñar esto que el psicoanálisis nos enseña. Y uno de los primeros puntos que propone, que a mi parecer tiene más que ver con la importancia de la enseñanza del psicoanálisis, es que la estructura del análisis, cito, puede formalizarse de manera enteramente accesible a la comunidad científica si se recurre mínimamente a Freud, que propiamente la constituyó. El análisis se trata, continúa, de un artificio de Freud, del cual estableció los elementos que lo constituyen, por lo que es suficiente con mantener dicha estructura para que aquel sea eficaz, para que el análisis sea eficaz. Sin embargo, el hecho de que el analista desconozca la noción de dichos constituyentes, de dichos conceptos, tiene como consecuencia que se confunda ese desconocimiento del analista con el límite que el proceso del análisis no podrá franquear en el analizado. O sea que el análisis va a llegar hasta un punto de detenimiento constituido por la ignorancia del analista de las nociones que componen la estructura del análisis. Por el contrario, dice Lacan que ese límite se trata de la restitución de una cadena simbólica de 3 dimensiones
que indicarán los caminos que habrá de seguirse para la formación del analista. Estas tres dimensiones de la cadena simbólica son: 1, de historia de una vida vivida como historia; 2, de sujeción a las leyes del lenguaje, únicas capaces de sobredeterminación; y 3, de juego intersubjetivo por donde la verdad entra en lo real. Sobre esta verdad dice Lacan que está en un lugar que no es el sujeto, pero tampoco es el otro con minúscula. Se trata entonces del gran otro, del otro con mayúscula, que invoca la fe aunque solo fuese para mentirle. Lo que el analista hace a través de la neutralidad, continúa Lacan, es darle lugar a ese gran otro, más allá del otro con minúscula. Y si se calla el analista, es para dejarle la palabra a ese gran otro. Lo que es consecuente con la forma en que describe el inconsciente, como el discurso del gran otro, en que el sujeto recibe, bajo la forma invertida que conviene a la promesa, su propio mensaje olvidado. Aquí concluye este apartado con una cita que hasta el momento me parece enigmática, pero sobre la cual, dice Lacan, más adelante va a tratar 1 o 2 puntos. La cita es la siguiente: ese otro con mayúscula, sin embargo, solo está a medio camino de una búsqueda que el inconsciente delata con su arte difícil y cuya ignorancia cuán enterada revelan las paradojas del objeto en Freud. Pues si lo escuchamos, es de un rechazo de donde lo real toma existencia. Aquello de lo que el amor hace su objeto es lo que falta en lo real. En lo que el deseo se detiene es en el telón detrás del cual esa falta está figurada por lo real. Si bien, como ya lo dije hace rato, este párrafo es enigmático, por decir lo menos, me parece importante remarcar que introduce ahí nociones centrales como el amor, el deseo, la falta y el objeto. Aquí Lacan hace una pausa y aclara que con la pregunta inicial del texto, es decir, lo que el psicoanálisis nos enseña, cómo enseñarlo, no se proponía mostrar su modo de enseñanza, el de Lacan, sino situar las tesis de lo que instituye el psicoanálisis como ciencia y luego extraer los principios por los cuales mantener en ese orden el programa de su enseñanza. Algunos párrafos más adelante hace referencia al lugar en el que está y al público al que se dirige para proponerles la siguiente pregunta: ¿qué es, a su juicio, ese algo que el análisis nos enseña que le es propio, o lo más propio verdaderamente, lo más verdaderamente? Pregunta ante la cual ensaya algunas de las respuestas que se podrían escuchar, todas equivocadas, claro está, para dar paso varios párrafos más adelante a la respuesta que sería la correcta desde su perspectiva, es decir, el inconsciente. Esta incapacidad de su público de haber atinado a esta respuesta se debe, continúa Lacan, a que el inconsciente ya no les plantea ninguna pregunta, porque el uso que hace Freud de esta noción se ha diluido en un linaje de concepciones homónimas a las que él no debe nada. Es decir, que la utilización que hace Freud del término de inconsciente no tiene nada que ver con los usos que se le había dado al mismo anteriormente, antes de Freud. Y por la vía negativa, dice Lacan que el inconsciente freudiano no parte del dualismo en las funciones psíquicas en el que caen aquellas concepciones homónimas de los psicólogos. Más bien, habría que atender a la noción de conflicto que encontró Freud, el lugar en donde éste es denotado y su función en lo real. En cuanto al lugar, nos dice Lacan que se trata de los síntomas, que solo podemos abordar en el nivel en donde el sujeto los expresa, es decir, en su articulación en palabras. Este conflicto es leído e interpretado en ese texto cuyo enriquecimiento necesita el procedimiento de la asociación libre. Necesita la asociación libre. De lo que se trata en esta lectura del inconsciente es de encontrar el síntoma psicoanalizable, que es el que está sostenido por una estructura idéntica a la estructura del lenguaje. Se trata, pues, del fundamento de esa estructura y las leyes de sus dos registros, el del significado y el del significante, y del hecho de que estos dos registros no son equivalentes término por término. Por lo tanto, el síntoma puede leerse debido a que, como formación del inconsciente, ya está inscrito en un proceso de escritura. Está determinado por la estructura significante.
Es a este hecho al que remite el descubrimiento de Freud, a que estamos dentro del orden simbólico constituido por el lenguaje. Después de un largo desarrollo de la cuestión de la histeria y la neurosis obsesiva que no voy a tratar aquí, vuelve Lacan a hablar del otro con mayúscula como el aval de la buena fe, del pacto de la palabra y como el lugar donde el analista puede recibir la investidura de la transferencia que lo habilita a desempeñar su papel legítimo en el inconsciente del sujeto. Además, es este el único lugar que debería ocupar el analista, el de la transferencia, pues cualquier otro lo llevaría a la relación dual que no tiene más salida que la dialéctica del desconocimiento, de denegación y de alienación narcisista. Después de seguir cuestionando al psicoanálisis de la época, Lacan termina este escrito con una crítica a la IPA, enfocándose en los siguientes puntos. Primero, que la IPA es la institución que mantiene y protege dichas desviaciones de la enseñanza de Freud, quien la fundó con la intención expresa, dice Lacan, de conservar y transmitir su descubrimiento y su método. Y se pregunta si Freud se habrá equivocado en esto. Como respuesta, dice Lacan que apunta Lacan el hecho de que ninguno de los institutos auspiciados por la IPA ha reunido los estudios que Freud mismo propuso. Sin embargo, dice, y con razón, los institutos no son la institución, y en la historia de la institución pueden verse las implicaciones autoritarias con que Freud mismo la fundó, al punto de proponer un colegio secreto para censurar cualquier desviación. Esto, dice Lacan, debido al gran desprecio que sentía Freud por los hombres cada vez que su espíritu llegaba a confrontarlos con ese encargo considerado por él por encima de sus posibilidades. Dice Lacan que Freud obtuvo lo que buscaba, cito, una conservación puramente formal de su mensaje. Y es gracias a esto que por lo menos se mantuvieron los conceptos fundamentales de Freud, aunque hayan permanecido en gran medida incomprendidos estos conceptos. Y este mantenimiento formal de los conceptos, dice Lacan, fue intencional por parte de Freud, al menos hasta el momento en que pudieran ser reconocidos en su ordenamiento flexible, pero imposible de romper sin desanudarlos. Sobra decir que lo que dice aquí Lacan, aunque no de manera explícita, es que es él mismo quien pudo por fin reconocer estos conceptos de esta forma. Concluye el escrito con su propuesta de transmisión de una formación. Lo cito. Todo retorno a Freud que dé materia a una enseñanza digna de ese nombre se producirá únicamente por la vía por la que la verdad más escondida se manifiesta en las revoluciones de la cultura. Esta vía es la única formación que podemos pretender transmitir a aquellos que nos siguen. Se llama un estilo. Por lo tanto, habría una diferencia entre la propuesta de transmisión de Freud y la de Lacan. El primero habría instituido algo así como un aparato autoritario de reproducción formal de una red de conceptos anudados, debido a que consideraba que sus contemporáneos no podrían reconocer la verdad que ella vehiculiza. En Lacan, por el contrario, lo que se transmite sería un estilo. Habrá que pensar qué significa esto, qué quiere decir cuando habla de un estilo. Gracias.